todos los días a nuestros corazones y a nuestras conciencias. Le damos las gracias a Él, le doy las gracias a Dios primeramente, ¿verdad?, por este tan grande honor que Él me concede de que yo, ¿verdad?, pueda exponer esta palabra, preciosa palabra que es vida. Le damos gracias a Él por el don de su palabra, la palabra que nos ha hecho renacer, ¿verdad? Le damos gracias a Él. Y a mi pastor, ¿verdad?, que Dios lo bendiga a nuestro pastor, ¿verdad?, esa fortaleza que él tiene, de ese admirable, ese entusiasmo y ese ánimo, lo bendiga el Señor, y así a cada uno de los hermanos. Vamos a prepararnos entonces, ¿verdad?, para escuchar el mensaje. Como les decía en la clase dominical, que cuando yo sabía el libro de que se trataría la clase dominical, es decir, que venía de Éxodo por Moisés, ¿verdad?, que era el título, ¿verdad?, de la lección, pero yo había estado haciendo mis notas, ¿verdad?, sobre el mensaje para esta mañana, y cuando yo fui a leer la clase dominical está totalmente todo relacionado, y la gloria sea para Dios, y dije, Señor, ¿verdad?, es la voluntad tuya la que siempre va a prevalecer en todas las cosas en nuestras vidas. Y ese mensaje, hermanos, ¿verdad?, pues a mí primeramente, ¿verdad?, siempre nos cautiva el corazón, el amor de Dios, el sacrificio de Jesucristo y la importancia de que nosotros siempre hablemos del sacrificio de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz, en todos los mensajes que nosotros, ¿verdad?, podamos donde predicamos la palabra del Señor, el mensaje de la cruz, del sacrificio de Jesús, es de gran importancia, es el centro de todas las cosas, de todos los creyentes, es el centro de nuestra vida, es Jesús, por lo tanto, Él es primero en todo. Así que vamos a buscar entonces, ¿verdad?, en el libro de Levítico, el capítulo 16, en el capítulo 2, vamos a leer hasta el 4, Levítico, y luego estaremos pasando al libro de los Evangelios de Mateo, el capítulo 26, verso 28. Levítico, capítulo 16, verso 2, vamos a leer hasta el 4. Hasta el verso 4. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ustedes en su casa pueden continuar ese capítulo 16, muy hermoso. Y pasamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 28, y dice así. ¿Lo tienen todos, hermanos? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Oramos por esta palabra. Pastor, me lleve en oración y por la congregación. Aleluya. Gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor, por ese don maravilloso,
de esta palabra santa que nos ha hecho renacer, oh Dios mío, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Padre mío, es tu palabra, Señor, que predicaré, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu, Dios, fluya en mi ser, Señor, esta vasija, oh Dios de barro, la cual tú has escogido y has depositado tu preciosa perla, Dios mío. La gloria y la honra son y serán solamente suyas, Padre, por la eternidad. Te damos las gracias, Señor, por tus bendiciones, porque tú siempre nos llenas de abundantes bendiciones. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Santo Dios. Aleluya. Estudiamos en la clase dominical, ¿verdad?, la historia de este pueblo, de la nación de Israel. Y sabemos que este pueblo, hermanos, que había salido de Egipto, ahora ellos se encuentran acampados. El pueblo de Israel se encuentra ahora acampados, lo que es al pie del monte Sinaí. En medio del desierto se encuentran ellos y es ahora, ¿verdad?, donde Dios, que se encuentra ya en medio de la nación de Israel. Ahora esta nación que había salido de Egipto, ¿verdad?, debía ser enseñada, debía ser bien instruida, ¿verdad?, ahora que la presencia de Dios estaba con ellos, porque ahora ellos tenían un lugar, existía en medio de la congregación un lugar ahora para la adoración. Había un lugar donde ellos ahora sabían que tenían que vivir una vida en santidad, porque nos habla, ¿verdad?, la palabra del Señor de un Dios que es santo. Ahora Dios da instrucciones para que ellos, ¿verdad?, puedan adorar a Dios en el tabernáculo que está en medio de ellos. Así también es Dios el que establece los términos, la forma en que ellos deben acercarse a Dios. Y vemos cómo le pide Dios a Moisés cuando le dice: harás, le dice, un santuario de mí en medio, ¿verdad?, de la nación de Israel. Y todo lo que tenían que hacer era conforme, ¿verdad?, al diseño del santuario, de los utensilios. Todo tenía que hacerse de acuerdo al diseño que Dios le había dado, y concluía siempre, ¿verdad?, que cada vez que Moisés, ¿verdad?, terminaba las etapas de la construcción del tabernáculo, ¿verdad?, que así como Dios lo había ordenado, así lo estaba haciendo él, porque él le dijo: así lo haréis, alabado sea su nombre. Así que conforme a ese modelo hace la construcción del tabernáculo, y le dice Dios: allí en ese lugar me reuniré con los hijos de Israel, y ahí en ese lugar, dice, será santificado por la gloria de Dios, porque era la presencia misma del Dios Todopoderoso. Él habitaría en medio de la nación de Israel y Él sería su Dios. Esa era la promesa, ¿verdad?, que le está haciendo a Moisés, que su presencia estaría con este pueblo. Y en la Biblia, hermanos, nosotros encontramos, ¿verdad?, muy detalladamente de que en el tabernáculo sus medidas, los materiales que se usaron, los utensilios que se usaron, tenían un gran significado, un significado celestial. Eran las figuras y sombras, ¿verdad?, de las cosas celestiales, de las cosas que habían de venir. Y como le decía anteriormente, el Dios que establece la forma en que ahora este pueblo se acercaría a Él, cómo lo adorarían y cómo servirían, su forma de vivir completamente diferente, porque venían ellos de una nación donde sirvieron por más de 400 años, y en este lugar pues sabemos que ellos eran pueblos paganos, aprendieron ellos en ese lugar la idolatría. Así que necesitaba ser enseñado este pueblo, que ahora debían de adorar y servir al único Dios verdadero. Gloria a Dios. La forma que Dios, ¿verdad?, establece al pueblo de Israel, le da un sistema que es de sacrificios, sistemas, ¿verdad?, ceremonias, ritos,
que ellos tenían que hacer. Y en esto pues Dios consagra, sabemos, a Aarón, el hermano de Moisés, como el sumo sacerdote. También sus hijos y la descendencia de Aarón serían los que ellos estarían sirviendo, ¿verdad? Los que estarían ellos pues con toda la responsabilidad de ofrecer todos los sacrificios, ¿verdad? Por el pecado, por el pueblo, por el pecado del pueblo, lo cual eran lo que son los holocaustos, las ofrendas de paz, la ofrenda por el pecado y también, ¿verdad?, la ofrenda de la expiación. Y en todas las celebraciones, en todos estos sacrificios, el más importante, el más grande que tenía la nación de Israel, que ellos celebraban, es la fiesta, la ceremonia de la expiación. Esa era la más importante. ¿Por qué? Porque ese día Dios expiaba los pecados del pueblo. Y esto se hacía una vez al año. Y sabemos nosotros que la palabra expiación significa cubrir, ¿verdad? Cubrir algo. En este caso vemos el pecado, quitar, ¿verdad? Dar el precio por algo. Eso es lo que representa la palabra expiación. Y en este caso, la sangre de un becerro era derramada para la expiación. Y con esta sangre sabemos que entraba Moisés una vez al año, porque había una recomendación especial que le da Dios a Moisés cuando le dice: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre al lugar, al santuario, ahí donde está, ¿verdad?, detrás del velo, ¿verdad?, enfrente del propiciatorio, ahí encima del arca. No podía entrar en todo tiempo porque si no él podría morir, porque le dice para que no muera. No es cuando ellos deseaban, oh, hoy voy, así como nosotros tenemos esa libertad ahora. No, había un lugar, Dios había estipulado que sería esa ceremonia una vez al año. Y es cuando se hacía el sacrificio, entraba él y bajo ninguna circunstancia nadie, absolutamente nadie, aparte del sumo sacerdote, podía entrar a este lugar para ministrar, para hacer el sacrificio, sino que solamente era Aarón, que entraba con la sangre, y él pues era el que llenaba lo que es el propiciatorio, ¿verdad?, con la sangre. Esto les garantizaba a ellos que los pecados, ¿verdad?, serían cubiertos por el plazo de un año, aunque sí hacían, ¿verdad?, otros sacrificios, ¿verdad?, que como les expliqué, habían diferentes sacrificios, pero el de la expiación lo hacían una vez al año. Y así fue el sistema, ¿verdad?, donde el sacerdote pues ministraba día tras día, dice Pablo, ¿verdad?, pero que estos sacrificios no cubrían, no quitaban verdaderamente el pecado para siempre, porque ni la sangre de los toros ni de los machos cabríos puede verdaderamente quitar el pecado en los hombres. Y aquí donde vemos nosotros la diferencia entre estos pactos en el monte Sinaí y la diferencia en el pacto glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la gran diferencia, hermanos, por la cual nosotros sabemos que Dios envía al mundo a su Hijo amado, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de la gloria. Y Él entra a este mundo, como dice en el libro de Hebreos, cuando Jesucristo entra a este mundo y dice: heme aquí, he venido ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Porque Él todo lo hizo, hermanos, voluntariamente. Entra a este mundo y dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Y qué le hizo? Me preparaste cuerpo. Porque holocaustos, expiaciones no te agradaron, pero heme aquí, aquí estoy. He venido para hacer tu voluntad. Quita esto, quítalo primero para establecer esto último, bendito Dios, refiriéndose al sacrificio que Jesucristo de la gloria haría. Alabado sea el nombre del Señor.
Él vino a este mundo no para condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Así que Dios había dado al pueblo de Israel estas ceremonias que hacían, todos estos sacrificios, lo que eran figuras y sombras de lo que vendría ahora, porque eso es lo que representaba Dios. Dios estaba escondiendo de ellos a la persona del Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Pero ¿cómo se hace en realidad, hermanos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo? Se hizo realidad esas sombras, se hacen realidad cuando Él viene a este mundo con poder y gloria, no como lo esperaba la nación de Israel. Ahora, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Ahora Él nos abre un camino nuevo que nos lleva a Él. Ese camino que nos lleva al cielo. Ese camino que nos lleva a Dios, a la gloria de Dios, nos lleva a Él. Él es el Dios todopoderoso y a Él nosotros le debemos, por lo tanto, las gracias por lo que Él ha hecho. Porque esa entrada que tenemos a través de la sangre de Cristo, a través, dice, del velo que es su carne, la carne de Dios, la que nos hizo que nosotros pudiéramos entrar, aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios, aquellos que hemos sido llamados por la gracia de Dios, a nosotros Él nos ha dado ese gran honor y ese privilegio de que podamos entrar al lugar santísimo, que podamos entrar a la presencia, al trono de la gracia, y tenemos ahora esa libertad en Él. Qué grande, hermano, cuando nosotros detenidamente estudiamos las Escrituras y vemos cómo el Espíritu Santo comienza a darte la revelación. Y tú sabes que esta palabra, ¿qué es lo que te produce? Un gran gozo, una alegría, una esperanza que tenemos nosotros en quien, en este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ahora nosotros, no como antes, que no había el acceso, no podíamos entrar, ellos no podían entrar, pero ahora a través de la sangre preciosa de Jesucristo, nosotros nos acercamos confiadamente, nos acercamos nosotros con plena convicción de fe, limpiando ¿qué? Nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Nos acercamos a Él por la sangre de Cristo. Es la sangre del nuevo pacto, aquella que fue derramada por muchos, por todos nosotros, por la humanidad, para la remisión de los pecados. Así que ya no tenemos entonces ni una barrera que impida que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. Ahora nosotros por Jesucristo lo podemos hacer. No hay barrera de pecado, no existe para aquellos a los cuales Él nos ha llamado. Porque como decía ahora en la clase dominical, nosotros no nos hemos acercado a donde aquel monte que ardía en fuego, aquel monte, ¿verdad?, estaban las tinieblas, aquel monte donde estaba la oscuridad y estaba también la tempestad, aquel monte donde había aquel sonido de trompetas, donde aquella voz que les hablaba y que ellos no soportaban escuchar esa voz porque no querían que les hablasen, y ahí le pide que le hablen a Moisés. Lo estudiábamos en la clase dominical en la mañana, pero también Moisés mismo dice que él estaba, dice, espantado y temblando de las cosas terribles que él había visto en aquel monte que humeaba. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A dónde nos ha llevado nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde nos ha acercado Dios? Alabado sea su nombre. Es que Él ahora nos ha acercado al monte de Sión. Él nos ha acercado a la ciudad del Dios vivo, nos ha acercado a la Jerusalén celestial. Ahí nos ha llevado la sangre de Cristo, a la compañía de los muchos millares de ángeles. Ahí es donde nosotros nos hemos acercado a la presencia misma de Dios. Estamos ahí delante del Dios, el juez justo de todos nosotros. Ahí estamos, quienes, los justos, los que han sido hechos justos por la sangre del Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Estamos ahí en la congregación de todos los santos, de aquellos cuyos nombres están escritos allá en los cielos. Allí nos ha acercado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es por eso que le damos gracias y le damos gloria y le damos honra. Es Jesús el mediador de un nuevo pacto, mucho mejor que el pacto anterior en el monte Sinaí. Un mejor pacto, alabado sea el nombre del Señor, por la sangre preciosa, la sangre rociada que habla más que la sangre de Abel. Alabado sea el nombre del Señor.